el abogado Luis Carlos Domínguez, vinculado al movimiento de derechos humanos y al movimiento de solidaridad con Palestina, entre otras cosas, de su múltiple actividad. Como abogado también ejerce, por lo tanto es una persona que nos concede parte de su tiempo en el que está muy ocupado. Te agradecemos nuevamente la presencia, Luis Carlos Domínguez. ¿Cómo estás? Muy Fuerte bien, abrazo, Carlos. y Santiago y José Gerardo en Buenos Aires y en Barquisimeto. Barquisimeto, muy buenos días, me alegra saludarlos. Tengo el gusto de estar en este programa y con mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está el cotarro político allá en ese escenario preelectoral en el marco de la recondena de Uribe? Cuéntanos, ¿qué está pasando allá? Bueno, José Gerardo y Santiago, aquí pues sí, el cotarro un poco alborotado. Todavía no es propiamente época preelectoral, pero sí preelectoral, porque ya hay mucho movimiento de alineaciones y de banderías y de postulaciones y de precandidatos. Hay más o menos 30 precandidatos presidenciales, aunque esos 30 se van a definir en mecanismos que tienen los partidos. De cada partido de los derechas e izquierdas tienen su mecanismo para sacar su candidato único con el compromiso que los otros, tanto los de derecha con ellos como los de la izquierda, con los propios, van a apoyar al candidato que según su mecanismo interno elijan, o sea que no haya disidentes, lo cual no quiere decir que no haya disidentes por otros lados, ¿no? Porque del partido de la extrema derecha, que es el Centro Democrático, el que preside Álvaro Uribe, ¿sí? Va a haber gente que está por fuera de ese mismo, consideran que van por su lado. Y dentro del sector de izquierda del pacto histórico, que sí piensa nuclearse clara y definitivamente en una sola y única bandería y un solo y único candidato, pero no dejará de haber un outsider que llaman, un outsider que por cuenta de él se lance y saque 20, 40, 50.000 votos, que no es nada, pero alguna molestia puede causar. Pero sí, y aquí el cotarro muy alborotado en cuanto a que la oposición periodística y de los partidos de derecha, de extrema derecha, y los gremios económicos y los sectores plutocráticos que representan también a las empresas multinacionales muy agresivos con el gobierno, ¿no? Y el gobierno atrincherándose en los propios, ¿no? También. Pero con la esperanza de que culmine el mandato el presidente con la realización de lo fundamental que son sus grandes reformas, que la mitad están logradas y la otra mitad falta el Congreso, la aprobación congresional. Y la aprobación congresional en este momento yo la veo crítica. Sí, es uno de los elementos fundamentales que necesita el gobierno de Petro para avanzar toda la reforma social, para conseguir el apoyo presupuestario y para seguir impulsando la gestión. Pero precisamente, Luis Carlos, por lo preelectoral que se ha adelantado tanto, tanta gente haciendo campaña, tanta gente buscando apoyo a nivel económico, a nivel político, algunos moviéndose con la embajada norteamericana, como es costumbre, y el marito del berraco por allá viendo a quién escoge, deshojando la margarita, si son los hijos, si es Vicky Dávila, si es la otra gente, la cosa está bien fea. Lo bueno de todo esto es que las fuerzas progresistas y de izquierda colombianas están claras, como tú lo has señalado, en que hay un candidato, hay una vía, hay un proyecto de país, que es lo más importante. ¿Tú qué opinas al respecto, Santiago Ernesto? Sí, claramente ya lo tenía, pero consolidó su liderazgo el presidente colombiano, que ha tenido muchas veces posturas muy interesantes con respecto a Palestina e Israel, por un lado, con respecto a la unidad americana, bueno, algunas otras cuestiones podemos opinar distinto, pero en líneas generales tuvo posiciones interesantes. Además hay que tener en cuenta que Colombia
es un país que tiene 7 bases norteamericanas, que tiene una fuerte ultraderecha y que, que hacer un camino decididamente transformador no es tarea sencilla. Primero había que hacer una tarea de ordenamiento y de toma de confianza para el ciudadano común, que por ahí no es de izquierda, ni derecha, ni ultraderecha. Pero bueno, lo veo yo bien encaminado y con posibilidad de continuidad del proyecto político. Sí, cierto, cierto. Sobre todo es muy esperanzador que se siente que para el 2026, cuando el relevo presidencial, pensamos que las fuerzas van a estar bien, no porque no sea muy fuerte y muy agresiva y poderosa económicamente y con apoyo mediático, con apoyo internacional de los países centrales del capitalismo imperialista, el apoyo claro a los candidatos de la derecha, sino porque hay cada día se nota más el apoyo popular al presidente Petro. No se había visto aquí en Colombia desde hace muchísimos años, casi que desde la época de lo que se llamaba la violencia liberal conservadora, por allá en los años 50 y 40, cuando había un caudillismo liberal y conservador muy fuerte, que los presidentes salían a las ciudades y a los pueblos y la gente se botaba a las plazas muchedumbre. Desde esa época no se había visto que la gente se botara a las plazas y a las calles y a recibir a un presidente y a hacer grandes concentraciones cuando visita ciudades o municipios o regiones rurales. No se ha visto y sí se ve con el presidente Petro, ¿no? Entonces la esperanza, Santiago, es que haya reelección del proyecto. Aunque en este momento ha habido problemas porque el Consejo Nacional Electoral está dificultando la alianza como un solo partido político del pacto histórico. Porque el pacto histórico que ganó estas elecciones, de las cuales el candidato del presidente Petro, era una alianza de partidos minoritarios, que unidos ya son gran partido mayoritario, que es el pacto histórico, pero requiere un aval institucional como partido del Consejo Nacional Electoral, y el Consejo ha sido un poco remiso a eso, ¿no? Y eso dificultaría las cosas, sobre todo para las parlamentarias. Para la presidencial no, porque para la presidencial todos pueden unirse alrededor de un candidato y punto. Pero en cambio para las parlamentarias no pueden postularse por el pacto histórico si los miembros de los otros partidos, de los partidos que lo conforman, si el Consejo Electoral no acepta que esos partidos, como fue pedido, cancelen su personería y se cree una sola, que es la del pacto histórico, que es lo que les permite a todos ir al Senado por esa sola lista. Que Bien, es lo que porque sería la ventaja, cuestión ¿no? de los grupos de individualidad se puede sostener como corriente interna del Partido Nuevo. Sí, como corriente interna, pero para ir al Senado y a la Cámara, o sea, para el Parlamento, tienen que ir unidos para que No, sí, sea una fórmula ganadora, para que sea sí, ganadora. sí. Porque ellos podrían ir, como están hoy, desunidos cada grupo, pero esa desunión de cada grupo se van a perder muchos votos porque muchos partidos de esos, digamos el Partido Comunista, el Partido Comunista, el que salió de la guerrilla, de la antigua FARC, difícilmente consiguen un parlamentario, el Partido Comunista y el Partido Comunista, que es el ex-FARC, difícilmente consiguen un parlamentario, entonces son votos que se desperdician. En cambio, yendo en una sola lista, como pacto histórico, todas esas suman y hace la lista más poderosa, pero para eso requiere que le dé personería al Consejo Electoral, que es una institución que está dando muchos bandazos, ¿no? Bien, Luis Carlos, quería por último, antes de que se termine tu participación en el programa de hoy, por supuesto que te seguiremos invitando, que nos cuentes algo sobre Palestina, cómo va el movimiento solidario en Colombia actualmente. Bueno, el movimiento solidario en Palestina, como te decía desde el otro día, aquí no es muy poderoso, no es muy fuerte, desgraciadamente, pero sí va creciendo. Ha sido pequeño, pero va creciendo y ha hecho manifestaciones tanto en la embajada americana como en la embajada. Estuvimos la semana pasada en un meeting en la embajada de Argentina, en la embajada argentina aquí en Bogotá, en un pequeño meeting de protesta hace 8 días, protestando contra la invitación que le hizo
el presidente Milei a Netanyahu, al criminal de lesa humanidad Netanyahu, para ir a Argentina. Entonces hicimos un acto en la embajada argentina protestando por eso. Y vemos hoy con mucha satisfacción, no por el mitin nuestro, sino por la repulsa que el pueblo argentino en muchos espacios ha mostrado esa visita de un criminal como Netanyahu a la Argentina. Vemos que ya no se va a hacer esa visita, lo cual ha complacido mucho en todo el mundo. Y el movimiento de solidaridad en Colombia está creciendo con caminatas, con marchas, con mitines, con presencia en las calles, con declaraciones políticas, con conformación de grupos de BDS, que es el movimiento que pide el boicot a los productos argentinos y la desinversión. Ha tenido aquí muy buena acogida la decisión del presidente de la República de no exportar carbón a Israel, cosa que ha ofendido muchísimo aquí a la derecha colombiana. Eso ha sido como si les hubieran tocado lo más querido, ¿no? Y entonces ha habido respaldo sindical y de trabajadores portuarios a esa decisión presidencial de que no se embarque carbón para Israel. Entonces el movimiento va creciendo y sigue habiendo mística sobre eso, aunque sigue siendo desde los sectores plutocráticos y de derecha irrestricto el respaldo, y periodístico sobre todo, el respaldo a Israel. Pero va creciendo y vemos con mucho gusto cómo en la Vuelta a España, que hoy nos deben la felicitación porque ganó nuestro queridísimo paisano Egan Bernal, ganó la etapa que venía a capa caída. Egan Bernal, después de campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, venía a capa caída en esta Vuelta a España, hoy ganó la etapa, y esa etapa hoy tuvieron que terminarla antes, porque vemos con gusto que el pueblo español está botado en las carreteras, impidiendo que la Vuelta a España pase sin romperse, sin mancharse con respecto al genocidio. Entonces, haciendo presencia. Y hoy, como en una etapa de hace unos días, tuvo que ser adelantada el final de la etapa en el momento, porque la gente estaba botada en las calles, el cual nos agrada grandemente, ¿no? Bien, Luis Carlos, te agradecemos la presencia en el día de hoy. Te vamos a volver a invitar para hablar de estos temas de Colombia, de Palestina, pero queremos abocarnos también a un tema de derechos humanos, de la cuestión de los presos políticos en toda América, de buscar una coordinación de la solidaridad hacia los distintos presos políticos desde Argentina hasta México. Y una última palabras que era imposible dejarlas pasar. Es felicitarte, Santiago, y felicitar al pueblo argentino y alegrarnos con la oposición argentina por el triunfo del domingo. Aquí en Colombia ha sido muy bien recibido, nos ha alegrado mucho, es una gran cosa, porque estábamos todos pellizcándonos, diciendo, ¿qué pasa con el pueblo argentino? Ese pueblo que ha sufrido lo que ha sufrido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha luchado lo que ha luchado? ¿Cómo va a permitir que Milei, un monstruo de esos, un monstruo que tiene como ídolo, como candidato al premio Nobel de la Paz a Netanyahu, cómo es posible que el pueblo no se pellizque? Entonces, lo del domingo, maravilloso y felicitaciones. Bueno, te agradezco las felicitaciones en lo que me compete, solamente haber votado y hacer algo de campañita y sobre todo ir al acto final donde es una recuperación de la alegría y eso es muy importante. Pasar de la resignación a la esperanza no es poco, aunque el camino sea muy largo todavía y las acechanzas del enemigo muchas, pero es un renacer. Estamos, mal que nos pese, todos entre resignados, fastidiados, que no le encontrábamos la vuelta, que insistíamos y que parecía que había Milei para un buen rato. Por suerte, el último mes se dio vuelta todo por varias acciones. Y hay que reconocer que Kicillof, a pesar de todas las dificultades que tuvo, mantuvo la calma, es un muy buen administrador y tiene 3 cuestiones fundamentales: capacidad, honestidad y laboriosidad, que deberían ser condiciones básicas para cualquier gobernante, pero que si vemos el mundo, difícilmente alguno reúna 2 de estas capacidades. Y Kicillof tiene 3. Y es el comienzo de un liderazgo que falta crecer mucho más todavía, pero que es muy auspicioso. Bueno, muy agradecido por tu presencia hoy, Luis Carlos, te volveremos a invitar en breve. Buen día, felicidades, José Gerardo Santiago.
Un fuerte abrazo, hermano querido. Cuídate mucho y hasta siempre. Gracias, hermano. Hasta siempre. Dale, dale. Bueno, ahora en la hora de la Patria Grande me queda la palabra, pero con la aclaración de que es un programa repetido porque el responsable y coordinador de Me queda la palabra, Gustavo Antonio Orozco, está enfermo. Le auguramos pronta mejora y que pueda estar con nosotros la semana que viene o la siguiente.